Sí. Me alegro mucho, la verdad, porque mira, gente si me decías, no, qué cagada esto que trajiste No, a bueno, esta ¿cómo hora. es? Ya no tengo forma de Bueno, voy a hablar Segundo de día. motos. Segundo día. No, la verdad que el lenguaje inclusivo no quiero hablar. Es una No, me imaginé que te interesaba. El asunto es que hay una editorial argentina llamada Ethos, E-T-H-O-S, Ethos, que armó bardo porque armó la traducción del Principito en términos de lenguaje inclusivo. Mira vos. El Principito es uno de los libros, sería una de las obras de la literatura o las más clásicas, más traducido a lo largo de la historia, en realidad. Y en este caso, la directora de la editorial Ethos, que se llama Gabriela Villalba, que fue quien tuvo la idea, lo que argumenta es que la verdad es que las niñas no tienen textos de referencia, no solamente para apropiarse de un lenguaje, sino para entender que puede haber, no sé, lo hemos hablado alguna vez, sobre todo, no sé, hablando de superhéroes o superheroínas trans, ¿no? Como que no suele haber referencia de diversidad en las historias infantiles. No, en realidad no es muy común. Hay algunas cosas que empiezan a salir, pero no es lo mayoritario, digamos. Con esa inquietud, Gabriela Villalba, directora de la editorial Ethos, puso manos a la obra y armó partes con su equipo, como por ejemplo esta que dice: a los adultos les encantan los números. Cuando hablas de una amiga 9, nunca te preguntan lo más importante, nunca te dicen cómo es el sonido de su voz, cuáles son sus juegos preferidos, colecciona mariposas, te preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos tiene. ¿Se acuerdan tal vez de esa línea? Es por lo menos un tópico así famoso del Principito. También hubo una traducción de la dedicatoria que hace Anthony de Saint-Exupéry en su libro, que se lo escribe en realidad un amigo grande. De hecho, él dice: pido perdón a les niñes por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo, y tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niñes. Y bueno, menciona una tercera excusa más, pero no les vamos a aburrir la mente ahora, porque desde acá queríamos comentar dos cosas importantes. ¿Por qué tiene sentido el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo tiene sentido porque el lenguaje es poder. Eso lo sabemos. La verdad absoluta no existe. La verdad existe como un acuerdo social y cultural en el cual la mayoría decimos esta es la verdad, y de esa manera nos normativizamos, ¿no? O sea, se transforma en norma, entonces, si algo es verdadero y si encima suena súper absoluto. Y se transforma en norma a través del lenguaje que utilizamos para poner en palabras una realidad que estamos dando como verdadera. Entonces, cuando nosotros con el lenguaje damos por hecho normas, lo que hacemos es dejar afuera a todo aquel o aquella que no responde a esa norma. Por ejemplo, lo que se dice del lenguaje actual es que es un lenguaje machista y que no incluye ni a las mujeres ni a la diversidad. Sabemos que hasta ahora todo lo dicho con O debiera incluir a las mujeres, ¿no? Dicen, lo aprendimos así por lo menos, yo a mis... Es la generalización en masculino, sí. Hay que generalizar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizando el género masculino, ¿no? De nuevo, poniendo por sobre el género femenino y otros géneros, porque hay un montón, a los varones. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar en relación a esto, no sabemos si vamos a seguir hablando con tenemos dudas con muchas palabras, por ejemplo, oyentes y oyentas, oyentis, hay todavía dudas. Yo digo, ¿por qué no le pusieron con I? Imagínate, oyentis, era más fácil. Te va a aparecer alguna que termina en I y así siguiendo. El lingüista que está dentro mío se está conteniendo, no voy a decir nada el día de hoy al respecto. No, por favor, no, porque sería para 3 horas, por eso. Pero agarrar la frase o la idea con la que te vayas a morir. Para que te des una idea, Lucila, creo que hice unos 60 minutos de este programa hablando del tema ya, acumulado en distintas columnas del fin del periodismo. Pero bueno, otro día volvemos sobre ese debate. Bueno, me voy a guardar la intriga. No tiene una posición tomada al respecto, ¿verdad? Sí. O sea, el subtítulo que te puedo contar, ahí porque no quiere hablar, yo te lo cuento, no termina de decidirse.
por una serie de motivos muy complejos, profundos y demás, que fue el motivo de su columna, pero... Seguramente, bueno, seguramente... Y que no se agotaron igual, ¿eh? Por mi lado, lo banco porque permite visibilizar lo que necesitamos visibilizar y lo que está siendo cada vez más visibilizado en estos tiempos, que tiene que ver con la igualdad de géneros y el respeto a las diversidades en términos básicamente de derechos humanos. Honestamente no sabemos qué es lo que va a suceder con el lenguaje, pero lo importante es tener en cuenta qué responder a todas las personas que te dicen, ¡ay, están deformando la lengua! Bueno, eso sabemos que es un argumento... El lenguaje es un sistema hiperconservador, si eso sí lo sabemos, de purismo lingüístico. Exactamente, acordamos que cuando digo árbol, sabemos que es un árbol. Sí, lo de que acordamos, yo te lo discutiría. Vos no acordaste nada. No, a mí me tocó y ahora estoy tratando de meterle y a todos los a anteriores todo. También. No, nadie acordó que árbol es árbol. Salvo la RAE. Bueno, la RAE encima en la Argentina. Pero la RAE no funciona creando el lenguaje. La RAE trata de generar una autoridad sobre el lenguaje, pero nadie acordó, ¿eh? No hubo acuerdo. No, pero no hubo democracia en el lenguaje. No, por eso. Eso es lo complejo. Eso es lo complejo. De símbolos que lo recibimos como que viene dado. Ese es uno de los problemas que tenemos con el lenguaje. Lo que podemos decir por lo pronto del lenguaje inclusivo es, primero, que no se aplica a todas las palabras, básicamente a los objetos no decimos le mese, la mesa es una mesa, no vota, no hace pis y no me quiere. No tiene una existencia diversa. Claro, es una mesa. Les seres humanes tenemos una existencia diversa, digamos. Pronombres indefinidos, ¿no? Artículos y subjetivos. En este sentido, hablando de esto, ¿no? ¿Cómo van a traducir o a modificar el maravilloso libro del Principito en términos del lenguaje inclusivo? Repasamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si reemplazamos el preámbulo de la Constitución Nacional? Chan, chan, chan. ¿No? Por ejemplo, si lo decimos así. A ver. Les representantes del pueblo de la nación argentina reunides en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objetivo de construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, proveer el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad. Y para todes acá tengo un problema porque dice les hombres. Para todes les seres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando, acá tenemos otro problema, la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Sí, claro. De 10. Del 10, claro, hay que decir la protección del 10. Lo convocamos a Maradona. Ese podría ser un ejemplo. Bueno, ¿podemos aplaudir? Sí. Quiero decir que además el preámbulo... la cabeza, querida. Escuchame, el preámbulo de la Constitución además tuvo 2 modificaciones en términos de palabras también desde que fue escrito, ¿no? Para hablar de soberanía y demás cuestiones, así que en vez de nos podemos ponerle les representantes, creo que nos estamos entendiendo.